Bueno, hoy hablaremos acerca de la gestión del tiempo del proyecto. Ya, este es el sexto capítulo de Fundamentos para la Guía de Dirección del Proyecto de la Guía PMBOK, el cual habla acerca de procesos que son requeridos para gestionar la terminación en el plazo del proyecto. Ya, en este caso, la gestión del tiempo del proyecto en sí proporciona varios procesos. Entre ellos está la planificación, planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Bueno, entre ellos hablaremos también de a qué se trata cada uno de los procesos. Entre ellos podemos ver que planificar la gestión del cronograma en sí establece políticas, procedimientos y la documentación para que éste pueda ser realizado. También hablamos de que se puede planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. En definir las actividades, aquí identifica y documenta las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Secuenciar las actividades, identifica y documenta las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. La estimación de recursos de las actividades. Estima en sí el tipo y las cantidades de materiales que van a ser utilizados a medida de que se desarrolle el proyecto. Recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Estimar la duración de las actividades. En sí estima las cantidades de los periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Desarrollar el cronograma. Aquí analiza en sí las secuencias de actividades, las duraciones y los requisitos que tiene. Hablando de esto aquí, también analiza las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Controlar el programa. Habla de monitorear el estado de las actividades del proyecto. Actualiza en sí el avance y gestiona los cambios a fin de que se pueda cumplir con el plan. Bueno, algo más a fondo para la planificación de gestión del cronograma. Estamos hablando de que aquí es el proceso que establece en sí las políticas y procedimientos. Hablando de planificar, aquí es un beneficio clave que proporciona en sí una guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. ¿Ya? Entre ellos podemos ver que se relaciona mediante las tres subcarpetas que hemos hablado entre los capítulos anteriores: entradas, herramientas y técnicas, y salidas. En las entradas vemos que obtenemos en sí lo que es el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, factores ambientales y los activos de los procesos. El plan para la dirección del proyecto es donde va la información del plan que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión del cronograma. Incluyen entre otras la línea base del alcance u otras informaciones. La línea base incluye detalles del enunciado, del alcance del proyecto y la estructura de desglose de trabajo, la EDT. Otra información podría ser que para el desarrollo del cronograma se utilicen asimismo otras decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como decisiones de costos, riesgos y comunicaciones. El acta de constitución, podemos ver que aquí define el resumen del cronograma, de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto que influirán en sí en la gestión del cronograma del mismo. Factores ambientales, ya como hemos visto ya recientemente en los anteriores capítulos, que estos aquí también influyen en el proceso para poder planificar el cronograma. Entre ellos puede ser la cultura y la estructura organizacional, la disponibilidad de recursos y habilidades, el software de gestión de proyectos, información comercial del dominio público, tal como información sobre la productividad de los recursos, los sistemas de autorización de trabajo, entre otros. Los objetivos de los procesos de la organización. Pueden también influir en el proceso de la planificación de gestión del cronograma. Entre ellos están las herramientas de monitoreo de información histórica, las herramientas de control del cronograma, las políticas y procedimientos y guías
existentes, tanto como formales o como informales, las plantillas, las guías del proyecto para su finalización. También tenemos los procedimientos de control y cambio, procedimientos de control de riesgo, categorías de riesgo, entre otros. Ya para la planificación de gestión de cronograma mediante herramientas y técnicas tenemos juicio de expertos. Aquí viene acerca sobre la base de información histórica que aporta una perspectiva y valiosa sobre el entorno, así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. También aquí puede orientarse sobre la conveniencia o de no combinar en sí los métodos de estimación, como la conciliación de las diferencias entre ellos. Técnicas analíticas, estas aquí involucran en sí la selección de opciones estratégicas para la estimación y programación del proyecto. Reuniones, aquí pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión del cronograma. En las salidas tenemos lo que es el plan de gestión de cronograma, que aquí en sí establece ya los criterios y actividades que se llevan a cabo al momento que se desarrolle el proyecto, tanto como monitorearlo y controlar el cronograma. Por ejemplo, el plan de gestión de cronograma puede establecer en sí lo siguiente: el desarrollo del modelo de la programación del proyecto, nivel de exactitud, unidades de medida, enlaces con los procedimientos de la organización, mantenimiento del modelo del proyecto, umbrales de control, reglas de medición de desempeño, formatos de los informes, descripción de los procesos, entre otros. Bueno, definir las actividades, como ya hemos visto, que este es un proceso en sí para identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Bueno, el beneficio clave de este proceso es que es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan sí una base para la estimación, como programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto, el cual se ve subdividida mediante las 3 subcarpetas, que es las entradas, herramientas y técnicas y salida. En las entradas podemos ver que lleva el mismo documento que la salida de la planificación de gestión del cronograma, que entre ellos está el plan de gestión de cronograma, línea base del alcance, factores ambientales, activos de los procesos de la organización. El plan de gestión de cronograma, que ya hemos hablado, línea base del alcance, aquí viene a dar como resultado por decir, a los entregables, las restricciones y los supuestos del proyecto, factores ambientales y los activos de los procesos. Herramientas y técnicas, vemos que tenemos también la descomposición. Aquí es una técnica en sí que es utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. La planificación gradual puede ser otra técnica que es iterativa, en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica con detalle. Juicio de expertos. Salidas. En salidas tenemos lo que es la lista de actividades. Aquí es una lista exhaustiva que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto. Atributos de las actividades. Aquí, a diferencia de los hitos, tienen duraciones a lo largo de las cuales se lleva a cabo el trabajo de las mismas y pueden tener asimismo recursos o costos asociados a dicho trabajo. Lista de hitos. Un hito es un punto o un evento significativo dentro del proyecto. Entonces, una lista de hitos puede ser consistente en un listado en que se identifican todos los hitos del proyecto y se indican si estos son obligatorios o no. Entonces, otro de los procesos para la gestión del tiempo del proyecto habla de secuenciar las actividades, que consisten en sí en identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que todas las restricciones en sí reside en la definición de la secuencia lógica del trabajo para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Este proceso, el cual se encuentra subdividido mediante entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entre ellos, como ya hemos visto, el plan para la gestión de cronograma, las listas de actividades, los atributos de las actividades y las listas de hitos. Enunciado el alcance de trabajo, factores ambientales en la empresa
y los activos de los procesos de la organización. Bueno, como ya hemos visto algunas de estas, hablaremos de lo que es el enunciado del alcance del proyecto. Entre ellos, este enunciado en sí contiene la descripción del alcance del producto, que incluye las características del producto que pueden afectar a la secuenciación de las actividades, tales como la disposición física de una planta que se va a construir o las interfaces entre sistemas en el ámbito de un proyecto de software. Herramientas y técnicas. Tenemos también el método de diagramación por precedencia. Este método es una técnica en sí que se utiliza para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar en sí la secuencia en que deben de ser ejecutadas. Entre ellos también incluyen algunas relaciones que pues están en el inicio y al final de cada actividad. Entre ellas está final e inicio, final a final, inicio a inicio, inicio a final, entre otros. La determinación de dependencias habla también acerca de que cuenta con algunos atributos como que es obligatorio, discrecional, interno, externo, y cómo se describe a continuación. Puede estar mediante dependencias obligatorias, discrecionales, externas, internas, adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad en sí sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Ya, por ejemplo, por decir, en un proyecto de construcción de un nuevo edificio, las oficinas pueden programarse el comienzo de la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha programada para completar la lista de tareas pendientes. En salidas tenemos lo que es el diagrama de red del cronograma del proyecto, que aquí es una representación gráfica de las relaciones lógicas también denominadas de dependencia entre las actividades del cronograma del proyecto y eso. Actualizaciones de los documentos del proyecto simplemente son las actualizaciones que se le debe dar a medida que se vayan editando o agregando más opciones a los documentos, como por ejemplo la lista de actividades, atributos de las actividades, lista de hitos y riesgos de los registros de riesgo. Otro de los procesos que tiene la gestión del tiempo del proyecto es estimar los recursos de las actividades, que en sí lo que hace es estimar el tipo y cantidades de materiales que van a ser utilizados, los recursos humanos, equipos y suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Bueno, el beneficio clave de este proceso es que identifica en sí el tipo y la cantidad característica de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite en sí estimar el costo y la duración de manera más precisa. Ya. Estimar los recursos de actividades viene enlazado mediante las tres mismas subcarpetas, que entre ellos existen varios documentos. Ya hemos hablado del plan de gestión de cronograma, de la lista de actividades, de los atributos de las actividades, calendario de recursos, registro de riesgo, estimaciones de costo de las actividades, factores ambientales y activos de los procesos. Ya, el calendario de recursos habla en sí de un calendario que identifica en sí los días y los turnos de trabajo en que cada recurso específico está disponible. Los registros de riesgos, estos vienen determinados eventos asociados al riesgo. Pueden influir en la selección de disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones al registro de riesgos se encuentran entre las actualizaciones de los documentos del proyecto. La estimación del costo de actividades. El costo de los recursos puede influir en la selección de los mismos. Factores ambientales en la empresa, ya hemos hablado, y los activos igual. Herramientas y técnicas, tenemos lo que es el juicio de expertos. Análisis de alternativas, que habla en sí de numerosas actividades del cronograma que se pueden llevar a cabo mediante métodos alternativos. Como estos métodos también incluyen el uso de distintos niveles de competencia y habilidades de los recursos. Datos publicados de estimaciones, podremos decir que son los que se publican periódicamente con los índices de producción actualizados y los costos utilitarios de cada recurso. Estimación ascendente, este es un método de estimación de la duración del costo del proyecto mediante la suma de estimaciones de los componentes de nivel inferior de la
EDT. Software de gestión de proyectos. Este kit, tal como una herramienta de software para programación, ayuda en sí a planificar y organizar y gestionar los grupos de recursos, así como realizar en sí estimaciones de los mismos. Entre ellos tenemos la salida de recursos requeridos para las actividades, que consiste en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad. Estructura de desglose de recursos. Esta de aquí está basada en su categoría y tipo, ya que algunos ejemplos de categoría de recursos son la mano de obra, el material, los equipos y los suministros que se utilizan. Actualizaciones de documentos, que ya hemos hablado. Entre ellos hablaremos de otro proceso, que es estimar la duración de las actividades, que en sí estima la cantidad de periodos en el trabajo necesario para finalizar las actividades individuales de los recursos. El beneficio clave de esta puede ser que este proceso es el que establece en sí la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso del desarrollo del cronograma. ¿Ya? Contiene las 3 subcarpetas mediante entradas, herramientas y técnicas y salidas. Plan de gestión de actividades, de cronograma, lista de actividades, atributos de las actividades, recursos requeridos de las actividades. Recursos requeridos de las actividades quiere decir que tendrá en sí un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado de los recursos en sí asignados de cada actividad cumple con los requisitos. Calendario de recursos. Esta aquí me habla que influye en sí en la duración de las actividades del cronograma en términos de disponibilidad de recursos específicos. El enunciado del alcance de trabajo me habla en sí a la hora de estimar la duración de las actividades que se han de tener en cuenta por los supuestos y las restricciones del enunciado. Registro de riesgo, que ya hemos hablado. Estructura de desglose de recursos, que usa una estructura jerárquica para los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. Factores ambientales y los activos de los procesos. Herramientas, juicios de expertos y estimación análoga. Esta es otra técnica para estimar la duración y el costo de las actividades o del proyecto mediante la utilización de los datos históricos de una actividad o proyecto similar. Estimación paramétrica es una técnica de estimación que se utiliza un algoritmo para calcular el costo y la duración sobre la base de los datos históricos. Estimación por 3 valores, entre ellos está que es por un único valor, puede mejorarse si se tiene en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Entre ellos también dice que el método PER utiliza 3 estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad. Entre ellos está el más probable, el optimista y el pesimista. Técnicas grupales para la toma de decisiones, que dice que usa enfoques grupales tales como la tormenta de ideas y las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal. Son útiles en sí para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud y la estimación del compromiso. Análisis de reserva. Este aquí también puede influir en las reservas para contingencias de un cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones. En las salidas tenemos lo que es la estimación de la duración de las actividades, que habla en sí sobre las valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad. Bueno, en sí esta habla de que las estimaciones de duración no incluyen retrasos tal como se describen. Actualizaciones de los documentos, que ya hemos visto, que son en sí susceptibles actividades que van siendo actualizadas a través de que se vaya desarrollando el proyecto. Otro de los procesos que habla es de desarrollar el cronograma, como ya podemos ver, que es el que analiza la secuencia de actividades, duraciones y requisitos. Analiza en sí las restricciones del cronograma para crear un proyecto, crear el modelo de programación del proyecto. Bueno, el beneficio clave de este de aquí es que al incorporar en sí actividades del cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas,
En la herramienta de programación está que genera en sí un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Cada proceso influye en sí mediante las 3 subcarpetas, que es entradas, herramientas y técnicas y salidas, el cual al desarrollar el cronograma, esta lista es un poco más extensa, por lo que llevan algunos de los documentos ya existentes. Como habla en sí de la planificación de gestión del cronograma, que ya hemos hablado, lista de actividades, atributos de las actividades, que son los que proporcionan detalles para la construcción del modelo de programación, diagramas de red del cronograma del proyecto, que contienen las relaciones lógicas y predecesoras y sucesoras que utilizan para calcular el cronograma, recursos requeridos por las actividades, que consisten en los tipos de cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad y que se utilizan para generar el modelo de programación. Calendario de recursos. Calendario de recursos que habla así, que contiene información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto. Estimación de la duración de las actividades, que son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar en sí una actividad que se utilizará para calcular el cronograma. Calendario de recursos. Entonces hablamos también del diagrama de red del cronograma. Calendario de recursos, que contiene información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto. Estimación de la duración de las actividades, que ya hablamos. El enunciado del alcance del proyecto, que contienen supuestos y restricciones que pueden causar un impacto de desarrollo del cronograma. Registro de riesgos, que proporciona los detalles relativos a todos los riesgos identificados que pueden afectar al modelo de programación y sus características. Asignaciones del personal del proyecto, que especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades. Estructura de desglose de recursos, que proporciona los detalles necesarios para que puedan realizar el análisis de los recursos y el reporte organizacional. Factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos lo que es el análisis de red del cronograma, que consiste en una técnica para generar el cronograma del proyecto, que emplea diversas técnicas analíticas tales como el método de la ruta crítica y el método de la cadena crítica. Hablamos también del método de la ruta crítica, que estima en sí la duración mínima del proyecto y determina en sí el nivel de flexibilidad de la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma. El método de la cadena crítica es un método que se aplica para el modelo de programación y que permite al equipo del proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto, para tener en cuenta un recurso limitado y las incertidumbres del proyecto. Técnicas de optimización y recursos habla en sí de que se pueden utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y la provisión de recursos. Incluyen entre otros el nivel de recursos y los equilibrios de recursos. Técnicas de modelado, algunas técnicas, entre ellas el análisis de escenarios y la simulación. Adelantos y retrasos, que son refinamientos en que se aplica el análisis de la red con el objeto de desarrollar un cronograma viable a través de ajustes del momento del comienzo de las actividades sucesoras. Comprensión del cronograma. Bueno, este aquí dice que utilizan para acortar el calendario de proyectos sin modificar el alcance del mismo, con el objetivo de cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma. Las técnicas de comprensión del cronograma incluyen la intensificación y la ejecución rápida. Herramientas de programación son automatizadas de programación que contienen un modelo de programación y aceleran en sí los procesos de programación mediante la generación de fechas de inicio y finalización, basada en todas las entradas de las actividades. Entre ellas tenemos la salida, que es la línea base del cronograma,
que consiste en la versión aprobada del modelo de programación, que solo puede ser modificada a través de los procedimientos que son formales de control, de cambio y que se utiliza como base de la comparación con los resultados reales. Cronograma del proyecto habla en sí de que el cronograma es una salida del modelo de programación que presenta actividades que son relacionadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. Estas aquí se clasifican en diagramas de barra, diagramas de hitos, diagramas de red del cronograma del proyecto. Entonces, datos del cronograma, que es un modelo de programación del proyecto, que es el conjunto de información necesaria para describir y controlar el cronograma. Entre los datos del cronograma del proyecto se incluye también como mínimo los hitos del cronograma, las actividades del cronograma y los atributos de las actividades según la documentación de todos los supuestos y restricciones que son identificadas. Calendario del proyecto habla también de que un calendario del proyecto identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma, las actualizaciones por el plan de dirección y las actualizaciones de los documentos del proyecto. Otro de los procesos que es controlar el cronograma, que es el que monitorea el estado de las actividades del proyecto y actualiza el avance y gestiona los cambios a fin de cumplir con el plan. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. Este proceso se desarrolla mediante las tres subcarpetas que son las mismas que hemos hablado: entradas, herramientas técnicas y salidas. Habla del plan para la dirección de proyecto, el cronograma de proyecto, datos de desempeño de trabajo, calendarios de proyecto, datos de cronograma y activos de la organización. Ya, el cronograma del proyecto, que habla en sí de que se refiere a una versión más reciente del cronograma, con anotaciones para indicar las actualizaciones y las actividades terminadas y las actividades comenzadas a la fecha de corte indicada. Datos del desempeño del trabajo, que consiste en la información sobre el avance del proyecto, como ejemplo que las actividades se han iniciado o su avance. Datos del desempeño de trabajo, calendarios de proyecto. Habla que el calendario de proyecto es un modelo de programación que podría requerir más que un calendario de proyecto para permitir y considerar diferentes periodos de trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los pronósticos del cronograma. Datos del cronograma. Estos se revisan y se actualizan en el proceso de controlar el cronograma y los activos del proceso de la organización. Herramientas y técnicas tiene lo que es revisiones de desempeño, que estos permiten medir y comparar y analizar el desempeño del cronograma en aspectos como fechas reales de inicio y finalización. Software de gestión de proyectos permite en sí o un seguimiento a las fechas planificadas en comparación con las fechas reales. Técnica de optimización de recursos, como su nombre lo indica, es una técnica de optimización que implica la programación de las actividades y los recursos necesarios, teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los recursos como el tiempo. Técnicas de modelado, que ya hemos hablado, adelantos y retrasos, comprensión del cronograma, que se utiliza para encontrar maneras de volver a alinear las actividades retrasadas del proyecto con el plan mediante la ejecución rápida de identificación del cronograma. Salidas: información del desempeño del trabajo, pronósticos del cronograma, que son estimaciones y predicciones de las condiciones y eventos del futuro del proyecto. Solicitudes de cambio: estos vienen junto a la revisión de los informes del avance, los resultados de las medidas de desempeño y las modificaciones que tienen el alcance. Las actualizaciones para el plan de trabajo, para el plan de dirección del proyecto y las actualizaciones de los documentos del proyecto y las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Bueno, entre ellos hemos hablado varias cosas acerca de los procesos que manejan en sí la gestión del tiempo del proyecto. Bueno, podríamos decir que la gestión del tiempo del proyecto viene a ser que
así como las herramientas y técnicas asociadas se documentan todo en el plan de gestión del cronograma. El desarrollo del cronograma en sí ayuda en sí a la herramienta de programación que son utilizadas para la salida de los procesos, para definir y secuenciar las actividades, y estima los recursos necesarios para desarrollarlas y las duraciones de las mismas, para en sí generar un modelo de programación. ¿Ya? Entonces podremos decir también que la gestión del tiempo incluye los procesos requeridos para gestionar la información del plazo del proyecto, a fin de que se culmine con cada una de las actividades sucesoras que llevan a cabo. Bueno, eso ha sido todo.